Un saludo a todos los auditores. Hoy comenzamos otra semana de Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 1, la edificación de la iglesia. Autor Pedro Dong, semana 3, día lunes. Lectura bíblica Mateo, capítulo 5, versículo 3. Disfrutamos juntos con oración. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¡Aleluya! Miraba yo, amén, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía, amén, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, Señor Jesús, y le fue dado dominio, aleluya por este dominio, le fue dada gloria y reino, para que todos los pueblos, que no falte ninguno, naciones y lenguas, le sirvieran. Señor Jesús, su dominio es dominio eterno, amén, que nunca pasará, y su reino, uno que no será jamás destruido. ¡Aleluya! Le alabamos, Señor, por este versículo. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Hoy presentamos la condición necesaria para recibir la revelación. El mensaje de esta semana, titulado La edificación de la iglesia, tiene como objetivo alimentar a los hijos de Dios y guiarlos por medio de la palabra profética. Veremos que la edificación de la iglesia es un asunto del interés de Dios, pues representa la edificación de su lugar de reposo. Cristo edificará la iglesia con la colaboración del hombre que necesita aplicar la cruz para hacer morir al viejo hombre, uno de los grandes problemas para la edificación. Además, percibiremos que tomar la cruz es una decisión personal, y esa decisión debe ser tomada todos los días. El resultado será la manifestación de las virtudes del nuevo hombre y la conclusión de la edificación de la casa de Dios. En semanas anteriores vimos que a partir del libro de Mateo capítulo 16 fue dada una revelación que cambia el rumbo de ese libro. En su primer capítulo, Mateo nos muestra que Jesús es el Cristo, que es descendiente de David, que vino para salvar a su pueblo de sus pecados y para traer Dios al hombre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La venida de Jesús ocurrió para que el reino celestial venga a la tierra, porque desde la rebelión de Satanás y luego la caída del hombre, la creación se desconectó de Dios. En consecuencia, pasó a quedar fuera de su gobierno. Por eso, hoy en la tierra, los seres humanos viven una vida caótica,
Viven bajo la corrupción y el engaño, llena de sufrimientos, llena de aflicciones, agotamiento, desgaste y cansancio. Pero Dios no nos abandonó. Por el contrario, Él envió a su propio Hijo para ser el Rey del reino de los cielos y establecer su reino aquí en la tierra, conectando nuevamente a las criaturas con el Creador, Señor Jesús. Antes de la venida del Señor, Juan el Bautista, su precursor, predicaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Cuando el Señor Jesús vino, también comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Con la llegada del reino de los cielos, aquellos que lo reciben, que son los pobres en espíritu, el orden en sus vidas es restablecido y así conocen la verdadera felicidad. Mateo capítulo 5, versículo 3. Desde que vino el Señor, empezó a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios, a liberar de la corrupción a aquellos que tenían un corazón humilde y también quebrantado. Como pastor, Él apacentaba a los afligidos, a los cansados. Además, les encargó a los 12 apóstoles realizar la misma obra a fin de alcanzar a un número mayor de personas. Sin embargo, mientras Jesús y sus discípulos rescataban a las personas, los religiosos de la época se opusieron fuertemente a ello. No obstante, eso no debilitó al Señor, pues al final de Mateo capítulo 15 lo vemos llevar la salvación también a los gentiles y no solo a los judíos. El capítulo 16 a su vez nos muestra que el Señor llevó a los discípulos a un lugar especial, donde les abrió su corazón. Allí el Señor Jesús les mostró que además de rescatar a las personas de la potestad de las tinieblas, es necesario traerlas como materiales a fin de edificar la iglesia. Cuando la iglesia es edificada, las puertas del Hades no prevalecen contra ella, pues ella pasa a ser también la morada de Dios, su lugar de reposo. Por tanto, necesitamos percibir que a partir del capítulo 16 de Mateo, el mensaje del Señor es muy claro. Necesitamos edificar la iglesia. Ese debe ser nuestro enfoque. A lo largo de esta semana vamos a profundizar en el texto de Mateo capítulo 16, a fin de extraer más revelación. En el versículo 13 leemos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús no le reveló la iglesia a los discípulos cuando estaba en Jerusalén? ¿Por qué Él se empeñó por llevarlos a un lugar distante? Según una nota de la versión Recobro dice: al norte de la Tierra Santa, cerca de la frontera, al pie del monte Hermón, donde el Señor se transfiguró, estaba lejos de la ciudad santa y el templo santo, donde el medio ambiente de la vieja religión judía llenaba el pensamiento de todo hombre, sin dejar lugar para Cristo, el nuevo Rey. El Señor llevó a sus discípulos intencionalmente a un lugar donde Él tenía un ambiente despejado,
para que el pensamiento de ellos estuviese libre de los efectos del medio ambiente religioso de la ciudad santa y también del templo santo, y para revelarles algo nuevo con respecto a sí mismo y a la iglesia, que son el pulso vital de su reino celestial. Fue en Cesarea de Filipo donde Pedro recibió la visión de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Fue allí también donde la iglesia fue revelada y mencionada por primera vez como el medio para traer el reino de los cielos. Por tanto, entendemos que la iglesia es la realidad del reino de los cielos. En la región de Cesarea no había la atmósfera densa y religiosa que tenía en Jerusalén. En esa región fue revelado el Hijo del Hombre, título que según esta misma versión retrata la personalidad celestial de Cristo, a quien al final de los tiempos Dios le confió todo su dominio, toda su gloria y su reino. Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14. Apartémonos de toda esfera religiosa que nos impide someternos a la soberanía divina en la persona de Jesús. Señor Jesús, alabamos a Dios por esta revelación, por esta palabra maravillosa. Pregunta para hoy: ¿por qué era tan importante que los discípulos se dirigieran a la región de Cesarea de Filipo? Que tengan todos un comienzo de semana lleno de bendiciones.